Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper inspirados y listos para una dosis de ideas geniales, porque hoy les tengo un vídeo que creo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que me tiene realmente emocionada, la de Demet, una joven increíble que logró sorprender a toda su comunidad con un invento súper innovador para un proyecto social en Cannes. Bueno, en realidad, en un lugar muy parecido. Digamos que es un pueblo ficticio, pero inspirado en la realidad de muchos lugares donde la creatividad y la necesidad se unen para crear soluciones increíbles. Así que si les gustan las historias de gente que marca la diferencia, si les interesa el emprendimiento social, y si son de los que creen que una sola persona puede cambiar el mundo, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos sumerjamos en la historia de Demet, les quiero pedir un pequeño favor. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de mentes creativas. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a conocer la historia de Demet. En el corazón de un pueblo pintoresco rodeado de colinas verdes y campos dorados, vivía Demet, una joven con una mente inquieta y un corazón aún más grande. Cannes, como llamaremos a este pueblo, era un lugar lleno de encanto con casas de tejas rojas que parecían abrazar la ladera de la colina, el aroma del pan recién horneado flotando en el aire y las risas de los niños resonando en la plaza principal. Pero como muchos pueblos pequeños, Cannes enfrentaba desafíos importantes. Uno de los más apremiantes era la gestión de residuos. La basura se acumulaba, los vertederos estaban saturados y la comunidad luchaba por encontrar una solución sostenible que no comprometiera la belleza natural del entorno ni la salud de sus habitantes. La situación era visible a simple vista. A las afueras del pueblo, el vertedero municipal crecía día a día, una montaña de desechos que contrastaba fuertemente con el paisaje idílico. El olor era insoportable en días de calor y la presencia de animales carroñeros se había convertido en un problema de salud pública. Los intentos de la administración local por implementar soluciones convencionales, como la incineración o el transporte de los residuos a vertederos más lejanos, habían fracasado estrepitosamente, tanto por los costos económicos como por la oposición de la comunidad, preocupada por la contaminación y el impacto ambiental. Demet, observando esta situación con preocupación cada vez mayor, decidió que tenía que hacer algo. No era ingeniera ambiental ni científica, ni tenía estudios especializados en gestión de residuos, pero sí tenía una pasión inmensa por su comunidad, un profundo amor por la naturaleza y una creencia firme en el poder de la innovación para resolver problemas complejos. Había crecido en Cannes, respirando el aire puro de la montaña y bebiendo el agua cristalina del río que atravesaba el pueblo. La idea de ver ese paraíso natural degradado por la basura le resultaba insoportable. Se propuso crear una solución que fuera efectiva, accesible, económicamente viable y, sobre todo, respetuosa con el medio ambiente que pudiera ser replicada en otros pueblos pequeños con problemas similares. Pasó semanas investigando, leyendo artículos científicos en línea, hablando con expertos en gestión de residuos, visitando plantas de compostaje en pueblos vecinos y explorando diferentes métodos de tratamiento de residuos orgánicos. Se sumergió en libros sobre permacultura, agricultura sostenible y tecnologías alternativas. Quería entender a fondo el problema, conocer las diferentes opciones disponibles y aprender de las experiencias de otros. Se dio cuenta de que la clave estaba en transformar los residuos en algo útil, en cambiar la mentalidad de considerarlos un problema a verlos como un recurso. La idea le rondaba la cabeza día y noche, la perseguía en sus sueños y la inspiraba en sus momentos de reflexión. No podía dejar de pensar en cómo convertir esa montaña de basura en algo valioso para su comunidad. Un día, mientras caminaba por el campo buscando inspiración entre los campos dorados y las colinas verdes, observó algo que le encendió la bombilla. Vio cómo las ovejas pastaban tranquilamente consumiendo la hierba seca y aparentemente inservible, transformándola en lana, leche y carne. La naturaleza, pensó Demet, era la maestra perfecta en la gestión de recursos. Y pensó, ¿y si pudiéramos hacer lo mismo con los residuos orgánicos? ¿Y si pudiéramos transformarlos en un recurso valioso, como lo hacen las ovejas con la hierba? La idea era audaz, quizás incluso descabellada para algunos, pero Demet estaba decidida a llevarla a cabo. Se propuso crear un sistema de compostaje a gran escala, pero no uno cualquiera, de esos que requieren grandes inversiones y tecnología sofisticada.
Quería un sistema que fuera eficiente, fácil de mantener por los propios vecinos, que no generara olores desagradables y que produjera un compost de alta calidad que pudiera ser utilizado para mejorar la fertilidad del suelo y promover la agricultura sostenible en Cannes, reduciendo la dependencia de fertilizantes químicos y fomentando la producción local de alimentos. El problema era que los sistemas de compostaje tradicionales requerían mucho espacio, mano de obra para remover y airear los materiales, y tiempo para que se completara el proceso de descomposición. Demet necesitaba una solución más innovadora, más eficiente y más adaptada a las características de Cannes, un pueblo con recursos limitados y una comunidad con poco tiempo libre. Y fue entonces cuando recordó algo que había leído en una revista sobre agricultura ecológica sobre la lombricultura, la cría de lombrices para la producción de compost. Las lombrices eran pequeñas, pero increíblemente poderosas. Podían consumir grandes cantidades de residuos orgánicos, como restos de comida, hojas secas y estiércol, y transformarlos en un humus rico en nutrientes, un fertilizante natural de altísima calidad que mejoraba la estructura del suelo, aumentaba su capacidad de retención de agua y proporcionaba los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Demet se dio cuenta de que la lombricultura podía ser la clave para resolver el problema de la gestión de residuos en Cannes, una solución natural, sostenible y de bajo costo. Pero aún quedaba un desafío importante: cómo implementar un sistema de lombricultura a gran escala en un pueblo con recursos limitados, donde la mayoría de los vecinos trabajaban largas horas en el campo o en las fábricas de la ciudad vecina. Demet sabía que necesitaba crear algo que fuera accesible para todos, fácil de construir utilizando materiales locales y que requiriera poco mantenimiento. Tenía que ser un sistema que pudiera ser replicado por cualquier vecino, sin necesidad de conocimientos técnicos o grandes inversiones. Así que se puso manos a la obra. Transformó el garaje de su casa en un laboratorio improvisado y comenzó a experimentar con diferentes diseños, probó diferentes tipos de materiales que podía encontrar en la zona. Investigó las mejores prácticas para la cría de lombrices y buscó la manera de optimizar el proceso de compostaje para reducir el tiempo de producción y maximizar la calidad del humus. Pasó horas leyendo libros, viendo vídeos en Internet y consultando a expertos en lombricultura a través de foros en línea. Después de semanas de arduo trabajo, de prueba y error, de noches en vela y de mucha frustración, finalmente lo logró. Demet creó un sistema de lombricultura modular, construido con materiales reciclados y de bajo costo, que se adaptaba perfectamente a las necesidades de Cannes. Utilizó paletas de madera desechadas que recogía en los almacenes del pueblo para construir las camas de compostaje, creando estructuras robustas y fáciles de ensamblar. Recolectó neumáticos viejos en los talleres mecánicos para crear un sistema de riego por goteo, reutilizando un material contaminante y transformándolo en una herramienta útil para mantener la humedad adecuada en las camas de compostaje. Y utilizó lonas de plástico reciclado que conseguía en las obras de construcción para proteger las lombrices del sol abrasador del verano y de las lluvias torrenciales del invierno. Pero lo más ingenioso de su invento era el sistema de alimentación. Demet diseñó un sistema que permitía alimentar a las lombrices de forma continua y uniforme, utilizando una serie de tuberías y conductos que distribuían los residuos orgánicos de manera eficiente a lo largo de las camas de compostaje. Esto no solo optimizaba el proceso de compostaje, sino que también reducía significativamente la necesidad de mano de obra, ya que los vecinos solo tenían que depositar los residuos en los puntos de recolección y el sistema se encargaba de distribuirlos a las lombrices. Una vez que tuvo el prototipo listo, Demet lo presentó a la comunidad. Organizó una reunión en la plaza del pueblo e invitó a todos los vecinos a conocer su invento. Al principio, la gente se mostró escéptica. Muchos pensaban que la idea era demasiado ambiciosa, que era imposible transformar la basura en compost o que simplemente no funcionaría en Cannes. Algunos incluso se burlaron de ella, diciéndole que estaba perdiendo el tiempo y que debía dedicarse a cosas más productivas. Pero Demet no se rindió. Sabía que su idea era buena, que podía solucionar el problema de la gestión de residuos en Cannes y que podía mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Organizó talleres gratuitos para enseñar a los vecinos cómo construir sus propios sistemas de lombricultura con materiales reciclados. Dio charlas informativas sobre los beneficios del compostaje y demostró el funcionamiento del sistema de lombricultura en la plaza del pueblo, mostrando cómo las lombrices transformaban los residuos orgánicos en un humus rico en nutrientes. Poco a poco, la gente empezó a creer en su visión. Los vecinos se dieron cuenta de que el sistema de Demet era fácil de construir, económico de mantener y que realmente funcionaba.
Empezaron a separar sus residuos orgánicos en casa y a entregarlos a los centros de compostaje que Demet había instalado en diferentes puntos del pueblo. Las lombrices hicieron su magia, transformando los residuos en un compost rico en nutrientes que se utilizaba para fertilizar los jardines, los huertos y los campos de can. El impacto del proyecto de Demet fue increíble. No solo se redujo significativamente la cantidad de residuos que se enviaban a los vertederos, disminuyendo la contaminación y los costos de transporte, sino que también se mejoró la calidad del suelo, aumentando la producción agrícola y reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos. Se promovió la agricultura sostenible y se creó empleo local, ya que Demet contrató a varios vecinos para trabajar en los centros de compostaje. El pueblo de Can se transformó en un ejemplo de sostenibilidad y un modelo a seguir para otras comunidades. Los turistas comenzaron a visitar el pueblo para conocer el proyecto de Demet y aprender sobre la lombricultura. Demet se convirtió en una heroína local, una inspiración para jóvenes emprendedores y una prueba de que una sola persona, con una idea innovadora y una gran determinación, puede marcar la diferencia en el mundo. Y lo más sorprendente de todo es que Demet no se detuvo ahí. Siguió perfeccionando su sistema de lombricultura, buscando nuevas formas de mejorar la gestión de residuos y promoviendo la sostenibilidad en su comunidad. Amplió el proyecto a las escuelas, enseñando a los niños sobre la importancia del reciclaje y el compostaje. Creó un mercado local donde los agricultores podían vender sus productos orgánicos fertilizados con el humus de lombriz. Y organizó eventos comunitarios para promover el consumo responsable y la reducción de residuos. Su historia es un recordatorio de que la creatividad, la innovación y el compromiso social pueden transformar los desafíos en oportunidades y construir un futuro mejor para todos. ¿No les parece increíble la historia de Demet? A mí me inspira muchísimo. Me demuestra que no necesitamos ser ingenieros o científicos para tener ideas geniales y para hacer cosas importantes por nuestra comunidad. Todos tenemos el potencial de crear soluciones innovadoras y de marcar la diferencia en el mundo. Y ahora, para recapitular un poco, hemos visto cómo Demet, una joven con una gran pasión por su comunidad, identificó un problema importante, la gestión de residuos, y se propuso crear una solución innovadora. A través de la investigación, la experimentación y el trabajo duro, Demet diseñó un sistema de lombricultura modular, accesible y eficiente que transformó los residuos orgánicos en un recurso valioso. Su proyecto no solo redujo la cantidad de basura, sino que también mejoró la calidad del suelo, promovió la agricultura sostenible y creó empleo local. La historia de Demet es una inspiración para todos nosotros, demostrando que la creatividad, la innovación y el compromiso social pueden transformar los desafíos en oportunidades y construir un futuro mejor. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Demet y que los haya inspirado a crear y a innovar. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué les inspiró más de la historia de Demet y qué ideas se les ocurren para mejorar la gestión de residuos en sus propias comunidades. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias inspiradoras y proyectos creativos en camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Sean creativos, sean innovadores y recuerden que el mundo necesita sus ideas. Adiós.